Hermanos, les invito a ponerse de pie abriendo sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. El libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. La palabra de Dios dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos, hermanos. Señor, gracias por permitirnos ser parte de tu familia y tener la bendición de oír tu palabra. Háblanos, Señor. Utiliza a Pepe Argudo como tu instrumento para que llegue tu palabra a cada uno de nosotros, con el mensaje que tú nos quieres decir. Te rogamos, mi Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy buenos días a todos mis hermanos. Qué gusto poderles saludar con un poquito de voz que alcancé a recuperar. El Señor es maravilloso, pues hemos pasado unos días bastante complicados de salud. Sin embargo, para este 25 de diciembre, pues ya nos hemos podido recuperar y, como se darán cuenta, en algo ha mejorado la voz. Damos gracias a Dios por ello. Y también debo agradecer al Señor en esta mañana por darme el privilegio grande, hermoso, de compartir la palabra en este día 25 de diciembre, el día de Navidad. Un día que trae muchas emociones. Quisiera que alce la mano quien no se emociona en Navidad. Quien no se emociona. Evidentemente no debe haber una sola mano levantada. La sensación de Navidad nos lleva al pasado, nos trae recuerdos de niñez, de juventud, de familia. Y quisiera que por un instante
lleve en su mente aquella época de niñez, a su casa, a su familia, cuando usted era niño, cuando todavía pensaba que el niño Dios nos dejaba los juguetes bajo el árbol, o como en mi caso, junto al zapato viejo que mamá me hacía poner en la ventana. Tiempos muy, muy hermosos, y los que vivimos en un entorno católico pues recordamos con mucho cariño la novena, los villancicos. Les he contado que yo era monaguillo y me encantaba mover el incienso durante la elevación, durante ese tiempo. Entonces, sí, lo acerqué al micrófono para tratar de alzar un poquito la voz, pero creo que ahí está bien. Sí me escuchan, ¿no? Y no hay el ceceseo. Es que además, como el pastor me dijo que va para Madrid, entonces creo que es conveniente que te vayas acostumbrando al ceceseo. De todas maneras, decía, la Navidad siempre es hermosa. Y la situación del mundo actual no ha cambiado en esencia, especialmente en el mundo cristiano. Pero el mundo no cristiano no es así. El mundo cristiano celebra la Navidad, pero de una manera absolutamente inconsciente, porque no sabe que celebra. El mundo, repito, olvida lo que significa la Navidad y sin embargo celebra la Navidad. Inclusive diría yo que han olvidado el concepto. ¿Cómo celebro la Navidad si ni siquiera sé lo que es la Navidad? Y si nos vamos a lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues lo vamos a entender muy sencillamente. La Navidad, dice la RAE, en el mundo cristiano es la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Eso lo dice el mundo. A mí me encanta MasterChef. Y veía el otro día un programa en el cual hacían referencia, remembranza a lo que cada uno de los participantes sentían, recordaban de la Navidad. De todos los participantes, y ni uno solo mencionó a Jesús. Absolutamente ninguno. Y sin embargo, celebran la Navidad. Es decir, el mundo celebra a alguien a quien no conocen, a alguien a quien olvidaron. La excepción, gracias a Dios, la constituye la Iglesia cristiana, que se compromete en predicar la palabra de Dios, se compromete en recordar que la razón de la Navidad, como decía Jennifer, que el motivo de la Navidad, que la Navidad es Jesús. Por eso estamos celebrando el 25 de noviembre, porque es el recordatorio de aquel versículo que tanto repetimos muchas veces los cristianos y no cristianos, Juan 3:16, y lo profesamos y lo decimos, es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo decimos, pero nos olvidamos que la manifestación de ese amor que habla Juan 3:16 fue la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Fue la encarnación del mismo Dios, dejando su posición, como dice Filipenses, de Dios, como no teniendo nada a qué aferrarse, decidió Él por su cuenta descender a la tierra, humillarse en forma de hombre y morir en la cruz, morir en el Calvario, para que nosotros, pecadores, seamos salvos, para que retomemos nuestra posición de Hijo de Dios, que habíamos perdido por culpa del pecado. Y mis hermanos, todo esto que les comento como introducción me llevan a pensar si el mundo está consciente de lo que es la Navidad. Pues evidentemente no. Y en esa certeza de pensamiento, el Señor no nos olvida. Él es maravilloso y yo siempre me quedo admirado de las formas como el Señor va enlazando los caminos de la Iglesia y los caminos de aquellos que conforme a su propósito son llamados. Cualquiera diría que si vamos a predicar el 25 de diciembre, pues tomemos un texto hermoso, un texto que describa de una manera maravillosa el nacimiento del Señor Jesús. Y si lo veo desde una perspectiva humana, pues yo escogería
el texto de Lucas, ¿no? Que es el que mejor describe el nacimiento de Jesús. Pero no, los planes nuestros no son los del Señor, y el Señor no es la primera vez, de manera maravillosa pone en la cabeza de nuestro pastor, porque es el que pone los temas. Predicar sobre Mateo 1, 15, 18 al 25. Uno de los evangelios que trata muy de lado el nacimiento de Jesús, pero con una profundidad que maravilla, que asombra. Y de hecho, ese señor en el texto que ha leído mi querida nuera y hermana Paulita, el texto comienza diciendo: el nacimiento de Jesús fue así. Y nos dice, estando desposados, Jesús, José y María, desposados, es decir, comprometidos. Se entera que María estaba esperando un niño. La palabra de Dios dice que María había concebido del Espíritu Santo. Pero José, como era un hombre justo, para no infamarla, dice el texto, decide dejarla en secreto. Recuerden que en el tiempo que esto sucedía, el estar desposados implicaba un compromiso que había sido adquirido desde la familia. Ya estaban comprometidos para casarse y se tenían que mantener puros para llegar al matrimonio. Pero en ese caminar, María termina embarazada del Espíritu Santo. Pero José no sabía todavía que era del Espíritu Santo y decide dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Y no quiero imaginarme si esa historia nos pasara a cualquiera de nosotros en ese tiempo. Si nuestra novia, nuestra prometida, resultara embarazada y no de mí, ¿cómo actuaríamos? Es impresionante cómo el Señor escogió a José, un hombre justo, de la línea de David, un hombre que tenía evidentemente al Señor en su corazón y por tal razón reacciona de una manera noble, porque pues evidentemente amaba a María y decide dejarla pero en secreto. Y es cuando el ángel se le aparece en un sueño a José y le dice: no temas en desposar a María, José, porque el hijo que María tiene en su vientre es el Hijo de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo y lo llamarás Jesús, que es el Salvador, porque vendrá a salvar a su pueblo de los pecados. Y José, sensible al mensaje del ángel, al mensaje de Dios, le acepta a María y decide casarse con ella. Es maravilloso. Y hermanos queridos, es interesante ver cómo esta reacción de José tiene consecuencia absoluta con lo que la profecía mencionaba. Recuerdo una profecía que está en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto que estaba pasando era el cumplimiento de un montón de profecías que ya estaban escritas, más de 700 profecías escritas en el Antiguo Testamento, y que se han ido cumpliendo una a una, y que no pueden negar que el nacimiento virginal de Jesús fue cierto, que ese niño tenía que nacer en Belén y tenía que morir en la cruz para que nosotros seamos salvos. Una de las profecías que más me encanta, porque habla del amor inmenso de Dios, es aquella que se manifiesta en Génesis. Enseguida que el hombre es desterrado del Edén, cuando en Génesis el Señor le dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá, la simiente, Jesús, en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Ahora, seguimos reflexionando sobre el texto y decimos: Dios hecho hombre. ¿Era necesario que fuera así? ¿Era necesario que fuera Dios el que se hiciera hombre? Pues evidentemente sí. Jesús, el Mesías, el Redentor, tenía que ser un ser divino, sin pecado, para que su sacrificio sea suficientemente bueno para que todos los pecados del mundo fueran perdonados en la cruz del Calvario. Si queremos estudiar con detenimiento el por qué esto tenía que ser así, lo encontramos en Hebreos 9. En Hebreos 9 tenemos toda la relación de cómo se realizaba, se desarrollaba el sacrificio del Antiguo Testamento.
y cómo el sacrificio del Señor Jesús es el sacrificio perfecto. Leo una parte del texto. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos, de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Eso podía ser solo posible por Dios hecho hombre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Esa es la razón por que tenía que ser la sangre de alguien divino, de un ser celestial, del mismo Dios. Y Dios en su palabra nos lo enseña claro. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Aquel Verbo que estuvo desde la creación del mundo, que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Se hace evidente, mis hermanos, la relación íntima entre Dios y Jesús. Pero el ángel siguió hablándole a José y le dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y debo decirles, mis hermanos, aquí se resume en esta mañana el mensaje de Navidad. Este es el mensaje de Navidad. Navidad es Jesús. Jesús es la razón. En la Navidad, sin importar que no haya sido en diciembre, que fue en marzo, que fue en abril, no importa. Un día como hoy, hace 2022 años aproximadamente, en un pesebre en Belén, nació un niño, concebido por el Espíritu Santo. Nace de una virgen. Se llamará Jesús, el Salvador. Y Él morirá en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es Navidad. La Navidad es un tiempo de gozo y alegría, evidentemente, para todo el mundo, pero para el cristiano y el que conoce esta verdad innegable, tiene que tener un sentido mayor, porque es el recordatorio del amor inmenso que tuvo el Señor Jesús, de ese Señor Jesús que vino por nosotros, a morir por nosotros. Y en consecuencia debe implicar una reflexión profunda, grande, de cómo vemos nosotros ese nacimiento y cómo reaccionamos ante ese sacrificio grande y misericordioso del Señor Jesús. El texto de 1 Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí, mis hermanos, ese Jesús maravilloso que, como dije al principio, siendo Dios, no teniendo como a qué aferrarse, decidió bajar al mundo para humillarse y morir en la cruz, ese Dios maravilloso nos ama. Aún antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, como le dijo el mismo Dios a Jeremías, somos importantes para Dios. Todos y cada uno de nosotros nos amó y escogió antes de la fundación del mundo, también lo dice Efesios 1:4. Él nos dio la vida a nosotros, a todos los que estamos sentados acá, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice Efesios, ese libro que han estado estudiando aquí en el Manantial del Jueves, libro maravilloso. Recordamos que, como dice Romanos 3:23, todos habíamos pecado y por tal razón estamos apartados de la gloria de Dios, y nuestro futuro eterno es la muerte, es el infierno. Hay que decirlo con las palabras completas, hermanos. El que no recibe el perdón de pecados a través de la redención, a través de aceptar el sacrificio voluntario, amoroso, por gracia del Señor Jesús, no estará en la eternidad con Dios. Y la palabra dice que estará
en el lago de fuego. Muy triste para aquellos que han sido buenos en su caminar por el mundo, pero que no tuvieron la dicha de conocer al Señor Jesús y que lastimosamente irán a la eternidad, no precisamente a la presencia del Señor. Tenemos que recordar que ese gesto de Dios al mandar a Jesús al mundo, un gesto de querer reconciliarse de parte de Él. Si nosotros éramos los ofensores, nosotros lo ofendimos al Señor, queriendo ser como Él, porque eso refleja en el Edén Adán y Eva, ese afán del ser humano de querer ser como Dios, de desobedecer su palabra, a pesar de que Él claramente nos dice las consecuencias a dónde nos llevará el desobedecerlo. Pero a pesar de que así somos, de que somos necios, a pesar de eso, el Señor manda a su Hijo a nacer en un pesebre para recuperar lo que se había perdido. ¿Y quiénes éramos los que nos habíamos perdido? Nosotros, el Dios soberano, ese Dios amoroso, maravilloso. No podemos alcanzar a entender la magnitud de ese Dios, aquel Dios que en el cuenco de su mano no alcanza, aquí sobra el universo, sostiene el universo y más. Ese Dios maravilloso que lo solemos llamar el Elohim, el Adonai, el Shalom, ese Dios de paz, ese Jireh que es el Dios proveedor, ese Dios Roy que habla de Jehová es mi pastor, ese Nisi que es mi bandera, que es mi victoria porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese Dios Rafa que ha estado presente en la vida del pastor Roberto, que se manifiesta cada vez que uno de nosotros estamos enfermos, y es el sanador. ¿Por qué no nos sanamos muchas veces? ¿Por qué nos mantenemos en enfermedad? De repente porque la fe no nos alcanza. El Señor dijo que si tuviéramos fe, como una semilla de mostaza, Él sería capaz de hacer milagros portentosos, movería montañas, y tenemos muchas historias al respecto. Entonces sí me cuestiono yo, no cuestiono a mis hermanos, a mí mismo me cuestiono. De repente soy yo el problema, de repente me falta fe. Y acuérdense que la fe viene, como dice Romanos, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Solamente embebidos, encerrados, enterrados, ahogados en la palabra de Dios, puede fortalecer de tal manera el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo, en una perfecta comunión con nosotros y con Dios, haga los milagros que solamente Dios puede hacer. Lucas 1:37 es clarísimo. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. No le podemos poner límites a Dios. Jesús es el centro de la fiesta, mis hermanos. Jesús es la razón de la Navidad. Pero nosotros, en Navidad, ¿de qué estuvimos preocupados ayer? Es que el pavo, es que la cena, y antes. Y ahora, ¿dónde hacemos la Navidad? En la casa de tus papás, no en mi casa, no donde mamá. Ya el año pasado hicimos donde tu papá, ahora donde mi mamá. Nos pasamos todo el tiempo afanados de eso. Y no quiero ser pesado, pero quisiera preguntar si ayer en la cena de Navidad, ¿qué tiempo le dedicaron al Señor Jesús? ¿Estuvo el Señor Jesús invitado en la cena? Si estuvo, gloria a Dios. Estamos haciéndolo bien. Pero si no, tenemos que decirles a los demás que tenemos que hacerlo. Y termina esa porción de Mateo diciendo, repitiendo lo que dice en la profecía Isaías 7:14. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué definición más hermosa y qué sentido más grande, más precioso. Dios con nosotros, ¿imaginan qué es eso? Dios con nosotros.
El mismo Dios en las Escrituras, en 2 Corintios 5:19 dice, el mismo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Nuestro amado Dios, el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Escuchen, participando de nuestra naturaleza e interesado, Él principalmente de nuestra salvación. En esto consistió la gran salvación que llevó a cabo la unión de Dios y los hombres. Su objetivo era traer a Dios, a nosotros, nuestra felicidad y llevarnos a nosotros, a Dios, lo que constituye nuestro supremo deber. En el libro de estudio de Matthew Henry dice, hace referencia a que los judíos, ¿cómo le tenían a Dios? Lo tenían en el lugar santísimo. Nadie se podía acercar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año se podía acercar. Ahora lo tenemos viviendo en nosotros. Lo tenemos viviendo en nuestros corazones. Esa misma Shekinah, la gloria de Dios, desciende a nosotros cuando le recibimos a Cristo en nuestro corazón. Qué privilegiados que somos. Pero, reitero, estamos conscientes, hermanos, de ese privilegio. Estamos conscientes que el Señor Jesús vive en nosotros, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que eso implica un compromiso grande con Él. Todo lo que decimos, hablamos, pensamos, manifestamos, el Señor lo siente, y todo aquello que hacemos le agrada. No sé, es una jalada de orejas a mí mismo, por favor. Hablamos de ética y moral en el mundo, pero cuando hablamos de esa ética y de la moral, en el programa de ayer de la mañana se habló de eso, en la entrevista al pastor Roberto, pero es triste ver cómo el mundo se enfoca en la moralidad y en la ética del mundo. Los parámetros de la ética y de la moral que maneja el mundo es ese, del mundo. Esa ética que Efesios 2:1 lo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. No podemos, hermanos, hablar de ética y moral desde la perspectiva del mundo. Si ya somos hijos de Dios, somos herederos de su gracia. Si somos sacerdocios santos, si somos hijos de Dios, ya no somos ciudadanos de la tierra, sino del mundo. Tenemos que adecuarnos a la moral de Dios, al carácter de Dios. Nuestro carácter, temperamento y carácter. El temperamento es algo que no vamos a cambiar. Esto viene en nuestro ADN. Es natural, es afín a nuestra naturaleza personal, individual. Pero ese carácter tiene que ser moldeado por la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ese carácter que manifiesta lo que tenemos adentro. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el texto. Debe en nuestro comportamiento manifestarse la misma presencia del Señor. No podemos dejarnos llevar del pensamiento del mundo, donde Dios nada tiene que hacer. Y como decía el pastor en la entrevista, la sola mención de Dios en este tiempo se considera caduca o fruto de un simple fanatismo religioso. Y sabemos, hermanos, que eso no es así. Que si siguiéramos la moral de Dios, que si siguiéramos los patrones de la palabra de Dios, este mundo sería absolutamente diferente. Si nuestros gobernantes siguieran los parámetros de Dios, entendieran por qué fueron puestos para gobernar, este mundo sería diferente. Sería más justo, sería más equitativo. Pero no balanceamos ese comportamiento en base a la moral de Dios, sino a la moral del mundo. Nos olvidamos, no consideramos lo que tal vez Jesús diría si estuviera en lugar de nosotros. Lo reitero, tiene que nuestra actitud moldearse a esa moral que como consecuencia natural dará como resultado la manifestación en nuestras vidas del fruto del Espíritu.
aquel fruto que está mencionado en Gálatas 5, que ustedes lo conocen muy bien. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Todo eso tiene que manifestarse en nuestro comportamiento. Es el resultado de vivir una moral adecuada a los parámetros de Dios. Si no actuamos de esa manera, Santiago es muy duro. Escuchaba a un predicador que decía: a mí me da miedo leer Santiago. No me gusta leer Santiago, porque Santiago te confronta tan fuertemente que para coger un poco de ánimo dejo de leer Santiago y leo otros textos que me dan un poquito más de tranquilidad. Santiago dice claramente: la fe, si no tiene obras, es muerta. La fe es muerta en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si tu conversión es real, que si tu vida cristiana es real, tiene que, como consecuencia lógica y natural, dar fruto. Un cristiano no puede actuar de manera incorrecta si es que dice tener el Espíritu Santo viviendo dentro de sí. Y si eso nos está pasando, mis hermanos, es motivo para reflexionar, para analizarnos individualmente, a solas frente al Señor, irse al espejo y decir: Pepe, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás actuando así? Tú dices ser cristiano, el Señor murió por ti. ¿Y tú cómo actúas? Tú dices tener al Espíritu Santo. ¿Y cómo estás hablando? Por eso, hermanos, tenemos que vivir aferrados a la palabra de Dios, aferrados a la oración, sin dejar de congregarse, para que podamos, ojalá, cuando lleguemos a la presencia del Señor, llegar medianamente a su estatura. Y debo decir que esta reflexión que afecta a nosotros como seres humanos también es algo que tiene que llegar a la iglesia. ¿Cómo actuamos como iglesia? Recuerdo que hace algunos años todavía en la carpa estudiamos ese libro hermoso de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y tuvimos la ocasión de estudiar las iglesias. Revisen nuevamente lo que dice el texto respecto de las iglesias. Éfeso dejando el primer amor, la rutina, el cansancio, descendiendo al activismo religioso. Esmirna sufridos, pobres, optimistas. Pérgamo coqueteando con el mundo. No niegan su fe, pero descuidan la puerta trasera. Tiatira lleno de obras, con mucho amor. Ágape, pero no toleran el pecado. Yo diría que es la mejor. Sardis, una iglesia muerta, vive de glorias pasadas, dormidos. Filadelfia, puertas abiertas, imagen santa, pertenece a Dios y al mundo, genuinos cristianos. Y la Odisea, la peor, como yo lo veo, ni fría ni caliente, tibia, religión vacía, creyente superficial, anémico, autosuficiente, pobres espiritualmente. Jesús mismo les dice: desventurados, ciegos, indolentes. Como decía, usando el término que ahora dijo el pastor, se mimetizan con el mundo. Si como iglesia te mimetizas con el mundo, no estás con Cristo. Como iglesia, como cristiano, tenemos que destacarnos del mundo, hacer diferencia frente a los demás, no adecuarnos al mundo. La Navidad, mis hermanos, es un recordatorio del amor grande de Jesús. Y tenemos que estar conscientes de que el mismo Señor Jesús dice: sed santo porque yo soy santo. Y lo más grave todavía, es palabra de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso dice el Señor. Y les reitero, mis hermanos, no les estoy sermoneando. Es una reflexión que la hago yo mismo. Cuando leo que sin santidad nadie verá a Dios, estoy realmente luchando cada día por perfeccionarme, por ser cada día más como Cristo. Para eso es la Navidad. Sí, gozo, paz, alegría, porque vino el Señor a salvar al mundo, pero sin olvidar lo que eso implica. Que esta Navidad pase por nuestra vida teniendo en mente a Jesús, que nos confronte con nuestra manera de vivir y que se
de regalo se trata, el mejor regalo que podamos dar a los demás se manifieste compartiendo el Evangelio de Salvación a todos nuestros allegados, familiares, seres queridos. Cierro lamentando que en esta semana hemos perdido a dos jóvenes de 49 años y el otro no recuerdo, está en el rango de 40 a 50 años. Dos jóvenes fallecieron en esta semana. Y la verdad es que nos queda un pesar, son parientes y amigos. Nos queda un pesar muy grande porque no tuvimos la oportunidad de participarles del Evangelio. Y eso duele. Y en esta Navidad que podamos recordar esto y que no nos vuelva a pasar. ¿Cuántos más familiares, amigos tenemos que no conocen al Señor Jesús? Que no han tenido la oportunidad de oír el Evangelio de Salvación. Que si vamos a hacer compromisos para el próximo año, el primer compromiso sea acercarnos más al Señor, llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de sabiduría que viene a través de su estudio y palabra de Dios, y luego, como consecuencia, que tengamos la valentía que viene de lo alto para predicar el Evangelio a toda criatura, para cumplir la gran comisión, para que tengamos la seguridad de que si ya nuestro nombre está registrado en el libro de la vida, el nombre de mis amigos, de mis hermanos, de mis hijos, también lo está. Y que no nos quede el pesar de verlos partir a la eternidad en una incertidumbre total, que probablemente, de acuerdo a la palabra de Dios, implique estar separados de Dios para siempre. Hagamos lo que dice la canción con la cual vamos a cerrar esta predicación de la mañana. Póngase de pie. Hagamos lo que dice la canción cuando en su primera estrofa dice: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no le puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Y como dice Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Que el Señor nos ayude con su Santo Espíritu en este propósito. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar, los ángeles lo anuncian. Oh, noche divina, nació el Salvador.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.